ahora el paso siguiente es el Clarity. Pues ya hemos hecho un poco el Sí, antecedente sí. de Jimmy Eat World, ¿no? El Clarity es el primer disco en el que Jim Atkins toma digamos, la voz Mm. principal, porque hasta en ese momento lo hacía Tom, aunque Tom canta en este disco la de Blisters, pero es el momento en el que Jimmy Eat World se consolida con el sonido que le va a seguir acompañando el resto de su vida. Hasta ahora, que siguen sacando discos y la verdad es que no están nada mal. En este momento, el paralelismo con Arde en mí es básico y digamos, es natural, ¿no? Mm. Es también el disco que consolida a Termo como banda, el primer lanzamiento, y os da el sonido vuestro, aunque luego he ido mutando por el camino, ¿no? Cuéntame cómo es esa primera grabación del Arde en mí. Como te digo, fue en etapas, ¿no? Pero en general, lo que acompañó a todas las etapas es que lo grabamos en mi casa. Yo tenía un estudio en Guadalajara que fue un gran lugar. Estuve como 10 años ahí. Era una casa vieja en un barrio que se llama Santa Tere, que es un barrio ahora eh, está pegado a la zona de Chapultepec, que es un poco como si fuera aquí, bueno, allá es la zona de Chapultepec y la colonia americana, que acá sería un poco como Condesa Roma. Entonces es un barrio pegado ahí, en el que mi papá tuvo una oficina que por azares del destino me la cedió. Y entonces en ese estudio pasaron las bandas que te imagines, la cantidad de cosas que te imagines, y era una casa vieja, yo creo que tenía más de 100 años fácil, una casa de adobe, donde construí un estudio, y era un estudio bastante peculiar. Tenía un cuarto donde grababa que tenía como unos 6 o 7 metros de altura de adobe, y tenía vigas de madera, y entonces sonaba muy bien el estudio como estudio. Pero entonces yo hospedaba a quien te imagines ahí, y hospedaba bandas, porque es a las bandas que grababa por meses. Entonces siempre había una cantidad de personas interesantes pasando ahí, y se convirtió pues como en un semillero de muchas cosas. Ahí llegaron los Austin a quedarse la cantidad de veces que te imagines, los Homer Squee, los At Breakfast, los Inside, los División Minúscula, los Baisami, los, los Deluxe. No, los Deluxe creo que nunca fueron. Pero la cantidad de bandas que te imagines vivieron ahí un tiempo, estuvieron ahí un tiempo, pasaron un montón de cosas. Y entonces esa casa, pues sí, se convirtió como un centro de operaciones donde estuvimos grabando todos los ejercicios del Arden Me. Incluso grabamos algunos de los discos de Kill Aniston. Hicimos un montón de cosas. Eh, y entonces en esa casa nos acompañó en esa grabación. Creo que a la fecha puedo escuchar, cuando escucho las versiones antes de que regrabáramos, pues casi que me acuerdo de las resonancias que tenía cada cuarto, ¿no? Eh, entonces, la primera vez que fue Richie a grabarnos, me acuerdo que se quedó en uno de los cuartos, y era una casa que como que era como, como que reflejaba la vibra de la gente. Hay personas que les sacaron unos sustos porque decían que era una casa del miedo, que salió gente llorando ahí porque habían asustado fantasmas o no sé qué cosas. Y había gente que llegaba y decía que era la casa más buena vibra del universo. A mí me llegaron a pasar cosas sobrenaturales en esa casa, varias. Eh, Cuéntame alguna, ya no puedes tirar la ya, piedra y ya. esconder la mano. Una vez me tocó ver que se movió una muñeca, así a la Chucky. Eh, se- bueno, movió el bracito y luego movió los ojos. Y así como a mí, a Richie, me acuerdo muy bien cuando estábamos grabando el de mí, que me acuerdo que se quedó en una de esas habitaciones, y nos decía que tuvo de los sueños más terroríficos de su vida en ese cuarto, ¿no? Entonces como que a él le llevaba por ese rollo. Pero me acuerdo, por ejemplo, no sé, fue un cantante que se llamaba Blanquito Man, que murió hace no tanto, que cantaba reggae, una canción que va, no me dejes morir, no me acuerdo, muy famosa la canción. Fue ahí y me decía, güey, este es el estudio más buena vibra que he estado en toda mi vida. Entonces, como que a cada quien le daba una onda distinta. Este, pero bueno, entonces creo, también a mí me pasaron muchísimas cosas significativas en mi vida en esa casa. Entonces se refleja mucho cómo compusimos y cómo
pues cómo se construyó la identidad de Termo a partir de un centro de operaciones que para mí yo lo podría ver como si fuéramos los Termo como niños en una casita del árbol, como inventando el mundo que queríamos que fuera, ¿no? Y entonces esa casita del árbol fue esa casa, y sí creo que pues le dio parte de esa personalidad. Está brutal. Tengo el disco por aquí. Luego hablaremos un poco más de este disco y de esta reedición y de todo esto, pero considero que es un gran disco, tío. Y lo voy a dejar por aquí, luego lo vamos a retomar, porque hay muchos detalles de este disco que conviene que saquemos un poquito que hablemos de ellos, ¿no? Este disco está de aniversario, está de celebración. El disco de los Jimmy Eat World, el Clarity, fue no quiero decir que este fue, al contrario, este fue un éxito, pero el otro fue un fracaso. Les echó de Capitol, les fue de terror, los despidieron, de hecho, pero con el paso del tiempo se considera uno de los mejores discos de ese año. Incluso ellos han hecho giras tocando el disco entero. Claro. O sea, digamos que ya sí lo reivindican y lo defienden, y yo considero que es un discazo también, ¿no? En su momento nadie, digamos, le hizo caso. Pero este disco, que fue un éxito, sí, está de aniversario y también lo habéis estado tocando y defendiendo en directo. Me gustaría que me dijeras cómo le ha afectado el paso del tiempo. Son 20 años. Son 20, bueno, ya 21, ¿no? 21 ya. Bueno, de entrada a regrabarlo fue una cuestión bastante reveladora, ¿no? Yo por un tiempo no hice las paces muy bien con ese sonido de Termo. Yo soy alguien que se aburre muy fácil de lo que hace. Y me aburrió. Después de muchos años me aburrió. Y como que ni lo quería escuchar, no lo tripeaba muy bien. Y ahora que lo retomamos, como que, ay, güey, pues estos morros que hacen esta cosa no están tan mal. Me gustan mucho las canciones, hablan de cosas que fueron para mí muy, muy significativas. O sea, este disco definió mi paso de adolescencia a la adultez, por las canciones y por lo que pasó durante esos tiempos. Y entonces yo me volví a enamorar de esa música. Me volví a enamorar de Termo, de lo que representaba. Ahora entiendo mejor qué es lo que la gente sentía con él, que yo siento que para mí ese hilo conductor sigue siendo la nostalgia. Y justo ahora que lo rehicimos, tratamos de calcarlo lo mejor posible. Creo que logramos algo bien interesante, porque se parece un montón. Las voces ahí de repente pues ya no son lo mismo, ahí eso va cambiando, ya no puedo cantar, me costó un huevo cantar esas cosas tan altas. Por ejemplo, algo que a mí no me encantaba es que en ese tiempo la tendencia de los cantantes es que cantaran altísimo, ¿no? Como el de, ¿cómo se llama? No sé cómo se pronuncia, Saosin o Seiosin, no sé madre. No me acuerdo cómo se llama él, pero cantaba agudísimo, como si fuera no sé qué. Yo no tengo esa voz. Entonces yo me obligaba a querer cantar muy alto para mí, entonces para mí me costaba muchísimo cantar ese disco y con los años fue siendo más difícil ahora para regrabarlo, no te imaginas. Pero bueno, era parte también, aparte de que era la tendencia, pues yo también estaba más joven y tenía otro rango vocal, ¿no? Entre esas cosas, me gustó escucharme a mí mismo como baterista, nada más como separarme del que cante, del que toca la batería. Creo que como baterista es de las cosas que más me gusta de lo que he hecho. Creo que es un disco raro y eso me gusta porque tiene canciones que la estructura está por cualquier lado y eso me gusta un montón. Tiene canciones que tienen una estructura muy, muy popera y eso está bien chingón, pero tiene otras bien raras. Y eso es algo de lo que más me gusta de esa etapa de Termo, como que no nos importaba mucho para dónde se iban las cosas. Quizá más adelante platicaremos de eso, pero incluso hay un sencillo que se llama ¿Dónde estás? Y luego no había más sencillos porque todas las demás eran un desmadre de estructura. Y entonces Paco Cepeda nos ayuda a hacer un radio edit de nuevas ideas, porque de plano es que no se repetía el coro nunca. Y eso teníamos de que era parte A, parte B, parte C, parte D, y nunca se volvían a repetir. Pero era una exploración sin ninguna otra intención de pues, cosas que nos parecieran interesantes, ¿no? Y eso creo que es parte de lo que definió a Termo. En los discos
que vinieron ya retomamos estructuras más clásicas, pero acá nos valió un madre por completo. Oye, y habéis tocado canciones de este disco durante todos los 20 años, pero ¿cómo es enfrentarse a una gira reivindicando el disco? Porque no es lo mismo. No es lo mismo que tú en un setlist trepes todas las canciones que tú quieras de un disco a decir, oye, voy a defender este disco 20 años después. ¿Qué tal el feeling? Creo que envejeció bien. Para mí creo que envejeció bien, o sea, porque lo tocamos, ahora que hicimos gira, en el orden que va. Creo que es que seguimos siendo, pero éramos clavados, cabrón. Entonces, ese orden que tiene el disco, el setlist, lo pensamos, no sé si por meses, pero sí nos clavamos mucho en eso. Y entonces, ahora que lo estamos tocando en sí en vivo, es como, claro, tiene toda la lógica de por qué lo hicimos así. Porque pensábamos mucho en la puesta en escena en ese tiempo. Creo que eso ha ido transformándose mucho ahora con cómo se consume la música, pero para nosotros hacer discos era pensarlos para hacerlos en vivo, porque también las grabaciones eran muy de tomar lo que está, de cómo suena la banda, y eso es lo que ponemos ahí. Eran mucho menos fantasiosos de lo que ahora son los discos, ¿no? Entonces, creo que se representa muy bien eso, porque nos montamos los instrumentos y suena a lo que suena, en el orden que va, y se sigue transmitiendo esa misma energía. Creo que el título Arde en mí le va bien en el sentido de que sí se siente un fuego ahí constante y una emoción y como una catarsis todo el tiempo, y que termina justo con el track con Azul, donde para y como que hay una reflexión y demás, pero todo lo demás es como para arriba y luego hasta abajo. Entonces, como estructura de show, eso incluso nos ayudó porque creo que como nosotros estructuramos los shows en vivo, tienen que ver con esa misma estructura. Independientemente que sea Arde en mí o no. Si es algo que tomamos un poco, que incluso tiene que ver yo, no sé los demás termos, pero yo lo relaciono mucho con cómo se llevan las ceremonias cristianas. En cuanto a que como que siempre tiene que haber una explosión y siempre tiene que haber como un trance y luego ya bajas, ¿no? Y no sé de dónde viene ese rollo, pero yo siempre lo tengo presente y creo que es algo que está en el disco y que está en nuestros shows en vivo. Joder, es que has dicho una cosa que yo llevo peleándome con eso toda la vida y estoy de acuerdo contigo. El orden de las canciones de un disco puede salvar o estropear un disco. Por supuesto. Y el hecho de que las cosas se pensaran antes como una narrativa, que el disco era... No tiene por qué ser un disco conceptual, ¿eh? No estoy hablando que los discos tengan que tener el orden y que todo vaya seguidito, pero el orden de las canciones es por el que una banda quiere llevarte cuando escuches el disco. Es un caminito, ¿vale? Entonces, yo joder, siempre me he obsesionado con que los discos tienen la identidad de principio a fin. No vale escucharlos desordenados. O sea, el shuffle no vale para los discos. Vale para las playlists si quieres, pues no valen para nada. Pero para un disco, el disco, oye, si Termo quiere que yo lo escuche de la 1 a la tal canción de este modo, hay que hacerlo así. Luego eliges tu favorita y la metes en una playlist. Pero es que me parece brutal. Y el hecho de que una banda defienda un disco entero en orden, a mí eso me parece magia, te lo digo, ¿verdad? O sea, es que eso para mí sería lo mejor. Hasta el punto que, bueno, yo os he visto a vosotros, juraría que 4 veces, pero recuerdo perfectamente 3. Hay un CMBA con vosotros, hay un día libre con vosotros y hay un Foro Alarcón con vosotros. Yo me involucré muchísimo en el Foro Alarcón porque, bueno, pues por razones que tú y yo conocemos. Me acuerdo que era Disidente y Sad Breakfast, tocaron en ese show. Yo estaba en el Tapanquito, lo vi de maravilla. Y me pareció una comunión con el público preciosa. Sí. O sea, me pareció brutal. Creo que sí que defiendo el hecho de que vuestros directos son potentes, tío. Son muy potentes. Sí, para mí eso es lo que más me gusta de la banda. Me gustan los discos, me encantan, pero el en vivo para mí es pues donde nos dejamos ser además, ¿no? Porque yo creo que también cuando le pones cara a las personas que lo están interpretando y ves cómo, desde dónde lo están interpretando, desde dónde lo están viviendo, eh, la narrativa desde la parte de la estructura es básica, pero ya cuando creo que lo entiendes mejor cuando ves a las personas que lo pusieron ahí, porque creo que por lo que pasa esto, por lo que pasa esta conexión es porque nosotros mismos nos sentimos así de entrada. Y en esas estructuras es que nos lleva a nosotros y por eso las decidimos de esa forma, no pensando
en que si alguien lo va a escuchar de cierta forma, no, sino cómo nos hace sentir a nosotros primero. Totalmente. Oye, y una pregunta tonta, rápida, pero me hace sentido. Muchos fans de hace 20 años siguen con la banda 20 años después, supongo. La mayoría. Ok. O sea, sí hay público nuevo, muy poquito, pero la mayoría son gente que ha crecido con nosotros y gente que vamos a los shows y ya nos conocemos de años y conocemos su historia. Y hay muchísimas historias de gente que se conoció en nuestros shows, se casaron, tienen hijos y ahora van con toda la familia. Entonces ha sido es una banda generacional en ese sentido. Este, no sé, digo, sin tratar de demeritar ninguna de las historias, pero no sabes cuántas personas me han dicho que le han puesto a alguno de sus hijas azul por mi Joder. canción. Vanessa también. Historias de esas que te digo. Una que me acuerdo que fue en gira en casas, en un show durante que estábamos tocando Vanessa, le propusieron hubo una propuesta de matrimonio. Y luego te digo, ya nos encontramos con la familia entera. Entonces, sí, sí es público que nos ha seguido.